Señores, nosotros continuamos aquí con su programa y como siempre pues les decía que tenemos una invitada muy especial hoy. Habíamos coordinado un par de viernes para ella venir aquí para hablarnos un tema que nosotros ya prácticamente no íbamos a hablar porque es un tema que podemos decir que está un poco gastado y podemos decir que tampoco nos interesa mucho, pero que no deja de ser el más importante de todos los temas. Aunque parezca un tema de muñequito, hoy vamos a tocar un tema que espero que sea de su interés y que podamos aprender juntos acerca de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Para algunos, el amor es tener una novia y tener relaciones con ella. Para otros, el amor es el amor de mamá, el amor de hermano, el amor de pareja, el amor de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra amor es muy amplia, pero para eso yo voy a compartir este momento con nuestra querida pastora Elizabeth Solano. Elizabeth, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias al Señor. Elizabeth, vamos a hablar un poco primero de tu ministerio. ¿Cuánto tiempo tienes pastoreando? Tengo un año pastoreando. El Señor me lleva un poco acelerada. Eso veo. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso del crecimiento de la iglesia? El proceso ha sido algo sobrenatural, porque ha sido todo dirigido por el Espíritu Santo. Todo esto se ha dado siguiendo todas las órdenes que el Señor Jesucristo nos ha dado, paso por paso. Amén. Cuando hablamos de ministerio, regularmente hablamos de llamado. Tú sabes que ahora, en este tiempo que estamos viviendo, ahora mismo, el que quiere poner una iglesia la pone, porque hay muchas ventajas y hay muchos dividendos en formar una iglesia. Por ejemplo, se puede levantar un campo blanco en casa y yo comienzo a cobrar ofrenda y comienzo a cobrar diezmo porque la gente tiene esa necesidad de Dios. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de todas estas megas iglesias que están surgiendo, pero que nosotros vemos más la predicación como si fuera un coach que un verdadero predicador de una palabra viva? Amén. Sí, es cierto. Uno de mis temores han sido esos, que ya por la iniquidad que ha habido en este mundo, que ha avanzado, entonces ya se ha enfriado los corazones de las personas. En un decir, yo empecé, mi ministerio fue predicando en los parques y en los hospitales. Y se convertían muchas personas y no sabíamos dónde íbamos a dirigir a esas personas porque no teníamos un templo. Entonces el Señor nos dio esa oportunidad de tener un templo. Gracias al Señor, entonces seguimos trabajando, predicando en las calles, y las personas que se convierten a través de nosotros, entonces nosotros la guiamos allá y allá les seguimos dando la doctrina y se bautizan y siguen conociendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué crees tú que se ha minimizado lo que es la evangelización en los hospitales, en las cárceles y en las calles, en los parques? Bueno, entiendo que se minimizó un poco también por los virus, por el COVID, porque yo traté de entrar a varios hospitales y no me lo permitían por ese sistema de contaminación que había. No tuve ningún rechazo de la sociedad, gracias al Señor nunca. Sin embargo, cuando llegué a los hospitales, las personas que estaban afuera nos esperaban, como que estaban ansiosos de recibir esa palabra del Señor. Amén. Antes de abordar el tema que nosotros tenemos pendiente, que es el tema del amor, y desglosarlo, y que los amigos televidentes puedan participar con nosotros y entender un poco de lo que es el amor de Dios en cada vida, vamos a hablar acerca del secuestro que se suscitó el viernes pasado, por lo cual tú no pudiste venir al programa. No pude asistir. Sí. Me dijiste que habían secuestrado a tu suegra. Yo pensé que era un asunto de muñequito porque la verdad a mí nunca me había tocado tan cerca que una persona cerca de mí hayan secuestrado a una persona cerca de mí. Digo yo, Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Y entonces fue cuando vi la noticia de que sí habían secuestrado a una señora. Sí.
Pero el giro que le dio la prensa a esta situación, e incluso eso fue en horas de la mañana, pero ya en horas de la noche se emitió el primer boletín en uno de los noticiarios de aquí del país, donde se decía que habían capturado a las personas involucradas en ese secuestro, pero también involucraron a la señora. Exactamente. Aconteciendo ese caso, el por qué no vine, yo también quedé muy sorprendida porque, igual que mi suegra, Daisy Esperanza Hernández, estaba muy sorprendida de lo que a ella misma le pasó, porque era algo que no se esperaba realmente. Todos estábamos tranquilos, durmiendo, y a las 3 de la mañana más o menos recibimos la llamada, mi esposo y yo, de que su madre había sido secuestrada. Inmediatamente salimos corriendo y gracias al Señor la policía se encargó de eso, es decir, la rescataron. Entonces, después de eso, el delincuente, lo podemos decir así, ¿verdad? Él dijo que ella como que lo sabía, pero realmente no es así. Ella quedó igual de sorprendida como quedé yo, impactada. Ella quedó muy impactada al ver que la persona que le hizo eso era una persona a quien ella tenía casi como a un hijo. Se puede ver a simple vista que esa persona, esa señora, que es mi madre, la conozco desde que tengo 16 años, es una persona de Dios, es una persona que le ha dedicado su vida, más de 30 años como enfermera, a Villa Altagracia. La conoce todo el mundo ahí. Todo el que la conoce sabe que esa persona nunca sería capaz de hacer algo así, y menos a su bebé, Rocky Hernández, que esa bebé que es loca con ella y que ella es loca con él y con todos sus hijos. Igual conmigo, ella siempre a mí me trató como una hija, me ha tratado todo el tiempo. Esa persona nunca sería capaz de algo así, porque da mucha pena que la persona no hayan ignorado su edad, su salud, porque déjame contarte, Albanelis, que sin embargo para moverla de un lugar a otro, a ella hay que ayudarla, porque ella tiene una desviación en la columna. Sufre de la presión arterial, y no cualquier presión, es una presión que casi nunca está estable, del azúcar. Sin embargo, ella tiene problemas de visión muy fuerte por causa del azúcar, que se le ha estado atendiendo. Y yo, aparte de pastora, soy psicóloga clínica, y solamente de verla físicamente, tú te das cuenta de que es una persona incapaz, porque es una persona ya pensionada, fue una persona que se retiró para estar tranquila en su casa, tiene su casa propia. Sin embargo, puedo recalcar que ella mejor puede ayudarnos a nosotros. Ella puede ayudar mejor a sus hijos, porque ella económicamente es una persona estable. Es una persona que puede viajar, tiene su visa, tiene todas las posibilidades económicas, es decir, no necesita nada de eso. Según la información que la prensa y la policía emitió, el dinero supuestamente era para pagar a un brujo. Eso es lo que dice la prensa. Bueno, yo me enteré que la persona que la secuestró a ella, él iba donde brujos y que él le debía un dinero, y que por eso él hizo lo que hizo. Parece que se vio muy presionado, porque según escuché que el brujo le dijo que si él no le pagaba, como que le iba a matar a su madre. ¿Sabe? Que esas cosas satánicas. El diablo te engaña, te promete muchas cosas y te la cumple. Es increíble como el enemigo cumple, pero después él te jala la soga. Sí. Y ahí es que viene el problema. ¿No han hablado ustedes con la policía para que retracten las informaciones que emitieron? Realmente, ayer fue que se terminó el caso. Entonces,
creo que la familia están en manos de médicos, psicólogos, porque fue algo fuerte. Mi esposo tuvo muchos problemas, ha tenido problemas de salud después de eso. Según la forma del secuestro, ¿quiénes eran los que iban a aportar el dinero? Dice la información que era una hija que ella tiene fuera. No, porque ella no tiene hijos fuera del país. Okay. Su hija vive aquí en Santo Domingo y su hija no es tan millonaria, tampoco como han querido pintarlo. Ahora sí, son personas con posibilidades económicas, pero realmente no. Pero no es para soltar 2 millones de pesos y que no le duela. No, realmente todos nos estábamos volviendo locos. ¿Dónde íbamos a conseguir el dinero? Realmente la intención era negociar con el delincuente que bajara la tarifa, porque en verdad no teníamos la posibilidad. Parecía un negocio cerrado, ¿eh? Exactamente. Bueno, son cosas que pasan, señores, y que nosotros no estamos exentos de que nos pase un día, Dios nos libre. Amén. Porque nosotros no tenemos con qué pagar. Ahí sí es triste. Sería un esfuerzo en vano de los secuestradores. Pero yo vi incluso algunos comentarios que se hicieron en un programa muy famoso de aquí del mediodía y hablaban de que hubo complicidad, etcétera, 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 etcétera. Creo que la familia debió hacer una rueda de prensa o por lo menos una nota y mandarla a los medios dando las informaciones requeridas para que estas informaciones que están distorsionadas pues puedan tomar su causa. Sí, realmente se hizo la rueda de prensa y él anda circulando ese video que su hija habla claramente sobre lo que pasó y está desmintiendo esas cosas que han dicho que realmente no son reales. Gloria a Dios. Pues Elizabeth, vamos a entrar ahora al tema que nos importa. No es que este no nos importa tanto, pero por lo menos por lo que tú viniste a este programa. Amén, sí. Hablemos del amor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Un texto que incluso hay un merengue típico del año Cutuplum que dice Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, voy y lo repite. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, creo que así es que dice. Pero cuando nosotros vemos la manifestación del amor, vamos a hablar del amor dentro de las iglesias. Por ejemplo, yo he visto a muchos hermanos necesitados dentro de los templos y veo otros que tienen mucho pero no ayudan. Ok. Bueno, sí se ayuda a las personas dentro de la iglesia. Lo que pasa también es que debemos entender que, como dice nuestro, el que hizo el libro de Hombres Ricos y Hombres Pobres, que lo que hay en mentes pobres, Robert Kiyosaki, ¿verdad? Lo que hay en mentes pobres, porque hay personas que se le ayudan mucho en las iglesias, pero la persona como que en vez de crecer, aprovechar la oportunidad, lo que hace es que se conforma con lo que se le da. Se podría decir que se conforman a que siempre se les esté ayudando. Exacto. Háblame de 1 Corintios 13. Sí, podemos ver ahí en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos habla sobre el amor que el Padre puso en Jesucristo para nosotros. Él nos expresa que lo más importante de todo es el amor. No solamente, ¿cómo puedo decir? Las personas se basan en la esperanza, en la fe, pero él no habla claramente que sin amor ninguna de las dos pueden cumplirse. El amor es la parte más importante, fundamental, porque nuestro Señor no está hecho. Él es el creador. Lo que estamos hechos somos nosotros. El amor es un atributo de Dios que Él nos da a nosotros. Amén. Entonces, nosotros
hacemos las cosas como tú muy bien habías dicho antes, que creemos que el amor es el amor de padre y madre, que el amor es de un novio, de los novios, pero realmente el amor es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el amor que Jesucristo vino aquí a enseñarnos, que Él murió por nosotros en la cruz. Él vino hecho hombre aquí a la tierra, sintió dolor, sufrimiento, humillación por cada uno de nosotros. Entonces, así mismo, como Él sintió ese dolor, eso es lo que quiere Él, que nosotros sintamos, ese amor por el prójimo, que nosotros seamos capaces de dar nuestra vida por los demás, de ayudar a los demás, sin criticar, sin hablar, sin humillar, porque hay algo que ha afectado mucho a la sociedad, que es la crítica, el morbo. Las noticias buenas a la persona no le llegan, pero si hay algo malo, entonces ahí sí, la persona, como te digo, ahí sale todo el mundo a hablar, a juzgar, como andan diciendo que si tú eres hijo de Dios, entonces tú eres un diosito. Yo comparto que sí, que el que es hijo de Dios es un diosito, porque ahora hay muchos diositos juzgando a las personas. Hay muchos que se creen que sí, que son diositos. Y yo pienso que eso es algo incorrecto, darle esa doctrina a la persona, de que si es hijo de Dios es diosito, porque la persona ahora se está creyendo un Dios y anda juzgando al otro sin saber, como te había dicho, que íbamos a hablar del amor en los tiempos finales, y realmente yo lo viví en esta semana viendo lo que le pasó a mi suegra. ¿Cómo puede ser que la ciudadanía pueda dañar a una persona de 70 años? Es algo lógico de ver que una persona de 70 años vaya a hacer algo así. ¿Para qué? ¿Con qué beneficio? Donde en ese secuestro no había preparación. Es decir, una persona que pida 2 millones de pesos tiene que ser un grupo grande, me imagino, ¿verdad? Nosotros pensábamos que era algo bien preparado para pedir esa cantidad, y cuando nos dimos cuenta que eran 2 personas o una, porque todavía no se sabe bien cuál era el otro implicado tampoco. Es decir, ese caso no se investigó a fondo, y ya mira cómo se ha maltratado moralmente a una persona que casi está al borde de la muerte, porque realmente eso le ha afectado psicológicamente, le ha afectado su salud físicamente. Entonces podemos ver cómo el amor se ha perdido en el ser humano. Ahora es algo que ya está escrito. El Señor dijo en su palabra que se iba a enfriar el amor de muchos y que iba a crecer la maldad cada día más. No debe extrañar eso. Yo realmente estoy aquí para darle un mensaje al país y a todo el mundo de que todavía estamos a tiempo de conocer a Jesucristo. Todavía estamos a tiempo de experimentar el verdadero amor. Ese amor que el Señor le pone a uno es algo que no se nace con eso. Es una decisión. Nosotros nacemos en blanco y tenemos la oportunidad de tener padres y madres que nos enseñen el camino, pero hay otros que no tienen esa oportunidad. Pero yo vengo aquí a decirle a las personas que aunque no tuviéramos padre y madre, sí podemos elegir seguir el amor, como nos habló el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que debemos seguir el amor. Después que uno sigue el amor, todo lo demás viene solo, porque el amor es de Jesucristo. Estamos hablando de un amor que es benigno, que no se envanece, que no es jactancioso, que no es envidioso, cosa que aquí se está viviendo mucha envidia. La gente se está matando una con otra por cualquier cosa. Padres y madres están viviendo estos acontecimientos de que los hijos lo maltratan, de que los hijos lo humillan, violaciones entre los mismos padres con sus hijos, hermanos violando. Bueno, hay tantas cosas increíbles que ya el Señor lo había dicho, está escrito en su palabra. Amén. Amén. Fíjate, Elizabeth, vamos a ir un poquito atrás.
Tú sabes que en el principio las personas vivían sin ley, vivían con la ley de la conciencia, porque el ser humano Dios lo creó y vino juntamente con el paquete lo que es la ley de la conciencia, que te dice lo que está bien, lo que está mal. La palabra de Dios dice que cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, le dio la ley para que vivan por ella, pero en realidad la ley, dice el apóstol Pablo, que la ley vino como maldición. ¿Por qué? Porque la ley vino a revelar el pecado, porque tú no sabrías que fornicar es malo si la ley no te dice no fornicarás. Exacto. Tú no sabrías que robar es malo si la ley no te dice no robarás, que fue la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel en el monte Getsemaní cuando le dio los 10 mandamientos. Ahí está todo lo que es o por lo que el hombre debe regirse para agradar a Dios. Ahora bien, cuando Jesucristo vino, dice la palabra de Dios que el Señor dijo: yo no he venido a abrogar la ley, es decir, yo no he venido a violentarla o a que no se cumpla, yo vine a cumplirla. Entonces el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque cuando tú amas, tú no envidias, tú no le deseas mal a tu prójimo, tú tratas de cuidarlo. Entonces para el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora bien, ¿por qué nosotros como cristianos ya no predicamos ese Dios de amor? Por ejemplo, en el libro de San Juan dice en el capítulo 3, versículo 16, un texto muy gastado y que nosotros evangelizábamos cuando éramos teenagers con ese texto y que ya hasta los inconversos se lo saben. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya no hablamos de ese amor de Dios. Y sin embargo, estamos viviendo un tiempo donde hay tantos problemas psicológicos y tantas personas con el autoestima en el suelo y tantas personas que están buscando quién los motive porque su amor propio está desapareciendo o ha desaparecido, y entonces van donde coach, van donde psicólogo, para que el psicólogo les diga cuán importantes son o cuál es la valía que ellos tienen en sí mismos, para entonces ellos poder resurgir y saber que son importantes y mirarse en el espejo y decirse, bueno, yo soy alguien. Pero cuando la gente se le predica del amor de Dios, se da cuenta de que el amor de Dios llena todos los espacios y que el amor de Dios te hace un ser auténtico y que tú eres una persona completamente completa, que no se necesita nada más. ¿Por qué han cambiado mensajes dentro de las iglesias y ya no se predica el amor de Dios? Sí, no en todas las iglesias. Se ha cambiado. Una forma de generalizar. Exacto. Déjame decirte, lo que pasa es que ahora mismo se predica lo que la persona quiere escuchar. Como se sienta cómoda la persona, porque la gente tiene, no sé si los pastores tienen miedo a que la iglesia se le vacíe. En un sentido, quieren predicar, tú vas a tener un carro, tú vas a tener una casa, cosa que es imposible, ¿cómo te digo? Poder saber cuándo una persona va a tener un carro, una casa, porque yo entiendo que lo que Dios nos ministra a nosotros, que nosotros debemos ministrar a las demás personas, es su salvación. Amén. Que es lo más importante, porque siempre he tenido ese tema de que yo cuando voy a predicar, yo le digo a la persona, no vine aquí a predicarle casa ni carro, vine aquí a hablarle del amor de Jesucristo, que en Él es que tenemos la salvación y que toda rodilla se debe doblar, en Apocalipsis, 1 Apocalipsis 7. Entonces, déjame decirte, Albanedis, este tema a mí me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque la gente, si en la iglesia no se predica que te van a dar algo, la gente no va realmente. En las iglesias esperan ir y recibir, como que el pastor es un adivino, el evangelista es un adivino. Yo voy a ir si el predicador es de fuego y me dice lo que yo quiero escuchar, o algo que me adivine. No, no son adivinos, ni somos adivinos. Somos personas vacías, llenas del Espíritu de Dios. Ahora, no puedo juzgar, ni voy a decir que otras personas no estén llenas de Dios, porque eso le toca al Señor. Ahora sí te puedo decir que el verdadero camino es seguir a Jesucristo, y que una casa, un carro, eso se consigue trabajando, estudiando,
tratando de echar hacia adelante. Ahora, el amor de Jesucristo no se consigue trabajando, se consigue orando, se consigue humillándose ante el Señor y reconociendo que Él es nuestro único Salvador. Ahora, hablando sobre el tema que tú estabas diciendo a lo primero sobre que el Señor vino a cumplir los mandamientos, ¿verdad? Dio los mandamientos y que por vía de los mandamientos es que la gente ha reconocido la maldad, ¿verdad que sí? En ese tiempo sí, era por los mandamientos. Habían 613 mandamientos que había que cumplir. Pero yo creo que el Señor vio que era imposible. Porque por uno que tú cometieras mal, ya entonces todo se caía. Entonces el Señor lo abolió. Cuando vino el Señor Jesucristo, lo abolió 2 nada más. Creer en Dios, tu Dios, sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le vas a robar, tú no le vas a mentir, porque a ti no te gusta que te mientan, claro. No te gusta que te roben. Ahora, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:4, él dice claramente, aquel que juzga por la ley se desliga de Dios, mas aquel que es justificado por la fe, entonces está con Dios. Quiere decir que ya eso también se abolió, esa ley, de que era por los mandamientos. Porque ya, ¿quién puede cumplir esos mandamientos? Si día a día pecamos y el día entero pecamos. El Señor lo juzga por la ley. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí. Entonces ya usted es salvo por creer en Jesucristo. Sí. ¿Por qué razón? Si podemos ver en 2 de Samuel que nos habla del rey David. El rey David el Señor vivió conforme al corazón del rey. ¿Usted cree que fue porque él no pecó? No pecó. Fue por su humildad, su sencillez y porque Dios era su Dios en primer lugar. El rey David peleaba sus grandes batallas, era con nuestro Señor. Él no dependía de los soldados. Y eso, que tenía más de 3,000. Empezó con 600 y ya tenía más de 3,000 soldados. Y aún así, él cuando iba a pelear con los filisteos, él le dijo, Señor, ¿vas a pelear conmigo? Y él le dijo, sí, voy a pelear contigo. Y fue el Señor que puso a los filisteos en sus manos. Es decir, que no era la necesidad de las personas que él tenía, de los soldados, sino era de Dios que él dependía. Porque David fue adúltero, fue asesino, fue mentiroso, fue envidioso, fue codicioso, entre muchas cosas. Si el Señor lo hubiese juzgado por la ley, ya él hubiese estado muerto. Sin embargo, Dios lo juzgó por su fe. Y así el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros por nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Y que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Hay un texto también muy conocido, pero también muy olvidado. El texto que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esta conversación, cuando el Señor lo tuvo con los apóstoles, cuando los apóstoles le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado padre, madre, casa, hermano, todo lo hemos dejado por ti. ¿Qué recibiremos? Y el Señor le dijo, ustedes recibirán 10 veces más en este siglo, y en el porvenir tendrán la vida eterna. Amén. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nuestra fe ha ido menguando según va pasando el tiempo? ¿Será que hemos puesto algunas cosas materiales o la hemos antepuesto ante la presencia del Señor? Sí, yo entiendo que la persona han puesto las cosas materiales, porque yo he escuchado muchas personas que han dicho que si el pastor no anda en una jipeta del año, no es pastor, o no es buen pastor, o que si las personas que se congregan en la iglesia económicamente no están bien, o si la iglesia no es lujosa, están en pecado. Será como que no hay bendición en ese lugar. Es lo que yo entiendo, que para las personas la bendición es lo material. Ay, qué bendición, tengo una jipeta, oh, Dios te bendijo. Déjame decirte que me gustó esa pregunta porque quiero recalcar que hay algo más grande que esa bendición. Que son añadiduras.
eso es algo de que debemos disfrutar, porque Dios nos dio esta tierra para que la disfrutáramos sin ninguna de esas maldades que ahora mismo estamos viendo. Digo que son añadiduras porque el apóstol dice, en uno de los textos, dice, yo espero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Es decir, según tu prosperidad espiritual, Dios va a abrir el camino y va a expandir para que tú puedas crecer. Es correcto, porque yo he sido alguien al que el Señor ha elevado de una manera especial. Y sí, el Señor tiene el poder. Y esta tierra que nosotros estamos viendo, que el hombre crezca de ella, que es de él, no es de él realmente, es de Dios. El Señor es el que pone a quien Él quiere, el Señor le da. Él bendice a quien él ve que correctamente se lo merece. Yo he sido una persona muy bendecida de Dios, porque nosotros predicábamos, como te había dicho, en un parque. Y a mí me cedieron el local para la iglesia, sin un peso. Y aparte de que me cedieron el local de la iglesia, también me cedieron el local donde yo tengo el negocio, sin un peso. ¿Qué es lo único que hacemos nosotros? Nosotros oramos mucho al Señor, nosotros le servimos a Dios. Y yo he visto gente que han ido a buscar un préstamo para comprar un vehículo y dicen que es una bendición. Déjame decirte que la bendición Dios la da, no se compra. Y no se endeuda. Y no se endeuda. Yo he visto personas que hacen unos líos grandísimos y tú lo ves volviéndose loco y quieren decir que Dios lo bendijo con esa casa, que Dios lo bendijo con eso. Y la cabeza matándolo los pensamientos. Y la cabeza no, Dios no bendice de esa manera. ¿Y qué dice la palabra? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Entonces, es importante saber y que la gente sepa, y es un testimonio de mi parte, que el Señor, lo que dice en su palabra, que todo será añadido, es una realidad. El Señor está vivo y vive, y es el que controla aquí el mundo. Y todo lo que pasa, Él lo permite, a veces por nuestra propia desobediencia. Pero toda aquella persona que sigue a Jesucristo, el Señor le va a dar, no, eso no. La gente no sabe, me da mucha pena, como le había dicho a mi esposo hace poco, amor, yo estoy viendo a la gente muy diferente ahora. Veo a la gente muy equivocada. Si la gente entendiera y siguiera a Jesucristo como debe de hacerlo, la gente viera la gloria de Dios pronto, porque yo la he visto. Yo he visto personas que el Señor ha levantado. He visto personas que han estado al borde de la muerte, que el Señor ha resucitado, como quien dice, donde ya los doctores han dicho que no hay posibilidad, y el Señor lo ha levantado solamente con orar y creer en Él. Es lo único que se necesita. ¿Se podría decir que nuestra fe ha menguado entonces? Ha menguado no en todas las personas. No, porque el Señor, debemos entender que el Señor siempre tiene su remanente. Uh-huh. Y déjame decirte que según lo que está escrito en el libro de Daniel, esto que está pasando ahora son principios de dolores según Mateo 24. Uh-huh. Y sabemos que esto nadie lo va a arreglar. Ni lo va a arreglar Abinader, ni lo va a arreglar el nuevo presidente de Brasil, Lula, ni lo va a arreglar el presidente de Estados Unidos. Esto nadie lo va a arreglar. Sabemos que esto va de mal en peor y que estos son principios de dolores. Pero el Señor tiene su remanente también. Porque dice la palabra que el Señor viene a buscar a su iglesia y la iglesia del Señor no se contamina. Aunque nosotros veamos, Elías pensó también que él era el único. Elías fue y se quejó delante de Dios y le dijo, mira, cuando el Señor le preguntó, ¿qué haces tú aquí, Elías? Le dijo, bueno, yo vengo huyendo, porque a todos tus profetas han matado, y solamente he quedado yo, y vine a esconderme. Entonces dice que la voz divina de Dios le dijo, no, aún hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal y su boca no lo han besado. Entonces Dios tiene su remanente dentro del pueblo. Claro que sí. Cuando generalizo, lo hago para no excluir a nadie, pero sí se ha perdido mucho la fe. Se ha perdido mucho la fe porque las personas que tienen poder económico piensan que pueden todo con eso. Pero te voy a decir que el Señor está exhibiendo su gloria ya. El Señor no se está quedando así. Sin embargo, hace poco yo había dicho
que hay una nueva generación que se va a levantar en estos nuevos tiempos, de personas que creen en Jesucristo y que están levantando esa fe, están levantando al caído, porque yo entiendo que todavía el pueblo tiene oportunidad. Yo entiendo que uno de los puntos importantes y que en lo que la iglesia se ha desenfocado es la verdadera misión de la iglesia sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, cuando Dios nos da dones, ya sea de sanidad, de hablar en lengua, de interpretación de lengua, de hacer milagros, de cualquier cosa, de lo que el Señor necesite, hacer milagros, salvar una vida, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, porque el Señor lo hace, porque el Señor no cambia, el Señor sigue siendo el mismo. El propósito del Señor siempre es, a través de que ocurran esos milagros, siempre va a ser convencer un alma para que venga a los pies de Cristo. Amén. La palabra de Dios dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, yo lo que creo es que la iglesia ha cambiado su objetivo y que por ende se ha dejado, digamos, como una palabra, se ha dejado embullar por los espejismos de este mundo. Porque si nosotros podemos ver, yo me puedo hacer rica millonaria y de un momento a otro puede terminar mi agenda. Y el Señor dijo, Evangelia, hasta hoy tú llegaste y yo puedo morirme. Ahí ese día terminó mi agenda. Yo no me voy a llevar nada de lo que tengo aquí. Entonces nos afanamos mucho por cosas materiales. El Señor le dijo una vez al pueblo de Israel que lo andaban buscando por los panes y los peces, porque él había multiplicado el pan. Y el Señor le dijo a los seguidores, ¿por qué están aquí? No, venimos a seguirte. Y el Señor le dijo, no, ustedes me están siguiendo porque yo le multipliqué el pan y le multipliqué los peces. Y le dijo entonces, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Porque estamos trabajando mucho y afanándonos mucho por obtener muchas cosas, pero las verdaderas cosas y las cosas importantes las hemos obviado y las hemos tirado a un lado. Pero ¿quiénes son los responsables de eso? Tú como pastora. Sí, realmente los responsables de eso son los mismos pastores, a veces también los evangelistas, pero realmente cada evangelista tiene su pastor. Entonces el evangelista debe de ser asesorado, ¿verdad? Debe de ser seguido, debe seguir a su pastor y el pastor viene siendo también su mentor. Es decir, toda cosa que un evangelista va a predicar debe de ser el primero asesorada o corregida, ¿verdad? Porque cualquiera se puede equivocar. Entiendo, sí, que por eso que tú acabas de decir, la fe ha menguado mucho y porque se han descubierto muchas cosas que pasan dentro del evangelio, pero también habemos muchas personas que estamos ayudando a las personas, a las demás personas a entender el por qué pasan esas cosas en las iglesias, porque recuérdate bien que Judas estuvo al lado de Jesucristo, sí, y Pedro también, y ellos los traicionaron a él. Quiere decir que donde estaba Jesucristo había personas que estaban mal. Entonces también en la iglesia hay personas que están mal, que todavía hay personas que son evangélicos pero no tienen el evangelio dentro. Sí, lo que pasa es que, mira, primero nosotros somos seres humanos, pero por ser seres humanos no nos vamos a excusar delante del Señor que estamos haciendo las cosas mal porque somos débiles, no. Si nosotros, tú mencionabas ahorita el tema del rey David, de todos los pecados que David cometió, y una de las enseñanzas que nos deja claro es, a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios nunca solapó el pecado de David. No. Ninguno, absolutamente no, ninguno. No. Cuando David censó al pueblo, el Señor lo castigó. Porque no fue solamente por censar al pueblo, porque censar al pueblo es normal que una nación cense cuántos miembros, cuántos ciudadanos hay en su país. El problema de censar al pueblo de Israel era que cada persona que era censada tenía que llevar una ofrenda. Había una normativa para el censo, pero David lo hizo alocadamente solamente porque dice la palabra que lo visitó un espíritu. El pecado contra Urías Eteo fue uno de los que más marcó la vida de David, porque no solamente fue un pecado. Ahí dentro de ese pecado
Vino el pecado de fornicación, vino el pecado de mentira, vino el pecado de homicidio, vino el pecado de asesinato, planificación, o sea, una maldad extrema. Pero cuando vemos que el profeta Natán se enfrenta a David, va con una anécdota, le dice, mira, yo tengo una, digamos, tengo una disyuntiva, tengo un problema que tengo que resolver. El rey, como es rey, le responde, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, tengo a alguien que tiene un problema, y es que vinieron dos hombres de camino. Uno era rico y otro era pobre. El pobre tenía una sola oveja que había criado, y él la había alimentado, la había amamantado, la tenía como una hija suya. El rico tenía muchas ovejas, pero vino un caminante de camino, vino a visita y visitó al hombre rico, pero el hombre rico no tomó de sus propias ovejas, sino que tomó la única que tenía ese pobre, la agarró, la mató y se la preparó al visitante. David se levantó de la silla y le dice, ese hombre juró por Jehová que es digno de muerte. Pero lo sorprendente es que David dice, debe pagar 4 tantos la oveja, además es digno de muerte. Entonces viene la voz divina al profeta y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. A Urías Eteo tú lo mataste con la espada de los filisteos, y tomaste a su mujer con su mujer, e hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran contra él, y lo avergonzaste. Entonces, si Dios no ocultó el pecado de David, tampoco va a ocultar los pecados de nosotros en este siglo, porque Dios no encubre el pecado. Dios no encubre el pecado. E incluso dice que el que encubre su pecado no alcanzará la sanidad, pero el que lo manifiesta alcanzará el perdón. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros vemos estos escándalos dentro de las iglesias, no nos debe sorprender, porque el Señor dijo que iban a venir los escándalos, pero hay de aquel por el cual vienen los escándalos. Lo que a mí sí me sorprende y que creo que la iglesia debe orar es porque nuestra fe y nuestra mirada delante del Señor ha decaído. ¿Por qué? Porque estamos más envueltos en cosas materiales, en cosas que nos llenan. Y ahora mismo, si tú no tienes un buen carro, si tú no tienes un buen trabajo, si tú no tienes una buena central, un buen poder adquisitivo, entonces en las mismas iglesias, el poder adquisitivo, nosotros pareciéramos que somos más materialistas que los mismos materialistas de afuera. Exactamente. Entonces, ¿qué tú crees que debemos hacer nosotros para por lo menos enmendar un poco, o por lo menos encaminarnos un poco a lo que es la realidad de la iglesia? Sí, Alba, déjame decirte. ¿Sabes qué pasa con las personas? Que las personas no quieren dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Ese es uno de los factores. La persona lo que quieren es escuchar a alguien que le diga. Y sin embargo, los videos lo cortan y buscan una partecita de lo que tiene morbo para entonces subirlo a las redes. Pero no escuchan ni siquiera la prédica completa. Pero las personas son fáciles de manipular porque las personas no están informadas. Este manual de la vida que nos ha dado el Señor, ahí está su palabra, para que nosotros leamos. Ahora, cuando usted escudriña la Biblia y usted escucha una prédica, usted se va a dar cuenta si está correctamente lo que están diciendo o no. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta si no estamos leyendo la palabra de Dios? Sin embargo, quejas que yo he escuchado de las iglesias es que las personas no van a los estudios bíblicos. No les gusta, ni a los de oración tampoco. La persona le gusta ir a los a los cultos, y si no hay una buena adoradora, si no hay un buen baterista, la persona no quieren ir porque la persona lo que quieren es brincar, saltar como si fuera una discoteca. Sin embargo, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos salvos. Sin embargo, dice en Hechos 17:30 que el Señor, ignorando las cosas que nosotros hacemos, el mal que hacemos, Él está esperando aún que todos lleguemos al arrepentimiento. Y sin embargo el Señor manda a sus siervos a que prediquen la palabra del Señor a todo el mundo, para eso dándonos la oportunidad. Pero ¿cómo podemos? Aquí nosotros estamos hablando sobre ese tema y le predicamos eso mucho a las personas que lean la Biblia, pero las personas no quieren hacer eso, que le da sueño, que se cansan,
que no le entienden, pero dice en Santiago 1:4 que pídele todo al Señor, pídele sabiduría y Él te la dará. Yo te puedo decir que yo no leía mucho la Biblia a lo primero cuando yo inicié en la iglesia, y sin embargo yo empecé a orar, me hincaba y le decía: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, yo quiero leer tu palabra, porque me estaba sintiendo como sacudida, escuchaba una cosa por aquí, escuchaba otra por acá, y sin embargo el Señor me abrió el entendimiento y la sabiduría, y gracias a Él ahora yo puedo enseñar a otras personas. Pero ¿de qué manera yo enseño a las personas? Oye, el día que llegue al estudio, yo tengo que buscar a las personas en su casa, tengo que escribirle antes, a veces me dicen que no, tengo que dejarla tranquila y el otro miércoles volver, por favor vengan, y suplicándole, casi rogándole, es que la persona van a un estudio, y cuando tú vas al estudio lo que hay nada más son 5, 6 personas. Entonces, ¿cómo la persona va a poder abrir sus ojos espirituales? ¿Cómo Dios le va a hablar si no leen la palabra de Dios? Por medio de la palabra que el Señor nos habla. Amén. Amén. Elizabeth, contacto, si alguien te quiere invitar a alguna iglesia a predicar, si quieres alguna campaña, ¿dónde se deben dirigir? Sí, me pueden llamar a mi número 829-603-9023, Elizabeth Solano. Vuelvo y repito, 829-603-9023. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la pastora Elizabeth Solano por habernos acompañado en este día para compartir una parte importante de lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias por haber estado con nosotros. Pase un buen fin de semana y será hasta el próximo viernes, si así el Señor lo permite. Bye bye. Bendiciones.